En primer lugar, agradecer al amigo Augusto Valenzuela y a la Asociación Guatemalteca de Derecho del Trabajo que me hayan honrado con ser uno de los conferencistas magistrales de este evento. Hace más de 2 años, en otro evento aquí en Guatemala, me tocó un tema en parte coincidente, y el título de ese trabajo era Ventajas y desventajas del outsourcing. Pero como este tema se enlaza con otros trabajos que han motivado preocupaciones académicas en mi persona, y es un tema de una actualidad impresionante, impresionante en todo sentido, por la magnitud de sus manifestaciones y por las patologías que provoca. Y realmente yo empezaré por algunas precisiones que me parecen absolutamente necesarias por los enlaces que tiene este tema. Y como tantos otros temas, en el derecho del trabajo y en otras disciplinas, no pueden verse desconectados del contexto en que surgen sus manifestaciones. En el día de ayer y en la mañana de hoy se han planteado temas que son muy impactantes. Por ejemplo, si partimos de la base de que el trabajador está en un estado de necesidad, que requiere entonces, por ello, un trato protector para entender la libertad y entender la igualdad en términos materiales y no en términos puramente formales. Si conectamos esto con el escenario de pobreza y de distribución del ingreso a nivel de cada país y a nivel mundial, mi país, el que fue hace 10 años a Panamá, quizás menos, iba hoy. Acabamos de hacer un congreso en Panamá. Nos dice, pero bueno, qué impresionante. Sí, estamos orgullosos de eso. Y hay varias gravitantes, y la principal es que luego de una lucha de un siglo, casi un siglo, Panamá completó su soberanía. Y tuvimos el canal y el uso comercial y el uso de infraestructuras que hoy dan prosperidad. Eso es un Panamá. El Panamá que brilla, pero hay otros Panamá. Y creo que lo que digo es trasladable a muchos de nuestros países. El Panamá de los pobres. El Panamá de los excluidos. El Panamá de los horizontes estrechos. Y en lugar de Panamá, puedo decir la América. Cuando escuchaba
Y sin dar las cifras que se dieron ayer a un distinguido expositor, que un obrero norteamericano gana en una hora lo que un latinoamericano, y peor aún, de otros países, le lleva, de otras regiones del mundo, les lleva varios días de trabajo. Entonces, esto me lleva a presentarles a ustedes la pertinencia del derecho del trabajo. Habrá derecho del trabajo mientras haya trabajadores, y habrá trabajadores mientras nosotros no hayamos acabado con el planeta, como en gran parte lo estamos haciendo. Y ese derecho de trabajo es para la gente que requiere protección. Las ideas fundacionales del derecho del trabajo, a contrario de lo que piensan, que el derecho del trabajo ya es inútil, porque se encuentran con nuevos problemas y dice, esto no se puede resolver con los viejos textos. No, claro que no. Pero sí con los hilos conductores y los principios y las ideas fundacionales del derecho del trabajo. Esas ideas fundacionales han penetrado otros ámbitos. Y solo llamo la atención. Toda la normativa antidiscriminación se basa en la necesidad de igualación, crear desigualdades, ventajas, porque así como el mercado no provoca todos los equilibrios que imaginaron quienes le rinden culto, tampoco en la sociedad sectores como mujeres, minorías étnicas, discapacitados, necesitan de las llamadas afirmaciones positivas. ¿De dónde viene eso? Esa idea del derecho social. Estos temas que se nos presentan de los migrantes, que son, desde luego, temas no solo laborales, requieren de un derecho del trabajo que está en condiciones de proteger en el espacio que le queda a esa gente que llega desesperada, huyéndole a la violencia, porque lo trágico ya que ha sido explicado es que el concepto de las migraciones ya no es solo el que se fue a buscar, bueno, el llamado sueño americano en uno de los casos, o una mejor oportunidad de vida, sino que es empujado por la violencia, por las guerras, donde no es muy fácil decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, como las películas clásicas de Hollywood. Entonces, ese es un escenario que muestra la pertinencia del derecho del trabajo. Y yo lo quería destacar, porque igual que muchísimos, la mayor parte de mi vida adulta la he dedicado a tratar de entender el derecho del trabajo, a aprenderlo, enseñarlo y defenderlo. Punto de partida. El trabajador es una persona, un ser humano. No es una máquina, no es un animal. Y
Y cuando decimos persona, es persona en plenitud de la expresión. No el trabajar, comer, dormir, reproducirse y volver a trabajar. Como dice la Constitución ecuatoriana, el derecho al buen vivir. No es cierto en este término, en términos economicistas, que el trabajador entrega fuerza de trabajo. Lo que entrega es actividad personal. La fuerza de trabajo está con él no la deja, él no se la entrega al empleador. Él le dice, aquí estoy yo y voy a hacer lo que me comprometí a hacer según la ley, el contrato y la moral. Limita su libertad por ejemplo, ahora pudiera haber un partido de fútbol, incluso mi país juega hoy con Honduras, dentro de un rato, y quisiéramos a lo mejor estar allá, pero si es que esto fuera la fábrica y no dice aquí nadie va a poner el celular para ver cómo va el juego, tenemos que hacerlo. Pero ese poder jurídico no es absoluto. No es absoluto, no es ilimitado. De allí la importancia que tiene el tema de los llamados derechos inespecíficos y su tutela en la empresa y con acciones ante la justicia de trabajo, que ya varias legislaciones la tienen en Latinoamérica, como el caso de Chile, el caso de Nicaragua y un poco en Colombia. La subordinación, entonces, es simplemente instrumental. Se estuvo diciendo años no muy lejanos que ya la subordinación no servía, porque ahora con las nuevas tecnologías hay que buscar, había la fuga, el escape. Yo escuché en muchos congresos colegas que decían, no es que se están yendo, es que lo están echando. Incluso con leyes que en una expresión dura pero certera, muchos llamaron de regulación salvaje. Ya no más derecho del trabajo para ustedes. Y si no hay derecho del trabajo, no hay seguridad social. Y yo de paso me complace que en Cuba a los trabajadores por cuenta propia le estén reconociendo el acceso a la seguridad social. Porque está todo el debate de proteger a los informales y proteger a los informales. Y si tienen autoempleo los informales, no tienen empleador, entonces hay que protegerlo con la seguridad social. Y eso es uno de los grandes retos, no del derecho del trabajo, de la sociedad en su conjunto y de las distintas disciplinas. Y me complajo mucho haber escuchado al amigo Menacho traer este escenario, el tema de los riesgos psicosociales, que con las nuevas tecnologías cobran una enorme importancia. Ahí está el clásico de Chaplin, Tiempos Modernos. Y ahora estas nuevas tecnologías, porque desde que nuestros ancestros descendieron de los árboles, adoptaron la posición erecta,
que le dejó libre las manos, se hicieron omnívoros en sentido pleno, les creció el cerebro. Todos tuvimos que trabajar. Y el hombre o el ser humano ha buscado que el trabajo le sea menos pesado y ser más eficiente en el trabajo. Desde las herramientas primarias, las palancas, la rueda. Pero hasta llegar a donde estaban diciendo que ya la tercera revolución industrial, y lo he escuchado aquí, bueno, es que estamos en la cuarta porque ahora las cosas pasan rápidamente. El tiempo entre la primera y la segunda. Pero lo que tenemos aquí, estos aparatitos, que yo no me he aprendido todos los nombres, mis hijos sí, desde luego. En el bolsillo, en el maletín, en la cartera. ¿En qué tiempo se vuelven obsoletos? Desde la calculadora nos resolvió la diferencia entre la primera revolución industrial y la actual, es que aquella sustituyó más que nada fuerza física y las nuevas tecnologías sustituyen sobre todo habilidades y destrezas intelectuales. Pero no olvidemos que el que presta el trabajo es un ser humano. Ese es el punto de partida. Ustedes encontrarán en la publicación los detalles que yo planteo allí, incluso en el resumen inicial, y trataré de, en el tiempo disponible, repasar a grandes rasgos lo mismo. Pero consideraba que ese tema no puede verse aislado. Las situaciones de fraude, patologías, en las relaciones laborales han sido una constante histórica. Y se dirigieron a disfrazar con ropajes civiles o mercantiles la relación laboral, a desviar o esconder la condición de empleador, como el famoso hombre de paja, que la historia se repite en espiral. Así como en la primera revolución industrial, bajo las ideas laissez-fairistas, se cabalgó y se impuso el capitalismo salvaje, ahora en esta nueva era, la pronta neoliberal cabalga en las nuevas tecnologías. La globalización per se no es mala. ¿Quién puede estar en contra, como decía ahora, que un partido de fútbol en Japón lo podamos ver gracias a los satélites que vencen la curvatura de la Tierra en el momento en que se está dando? O escuchar, bueno, ya quedan dos, a los tres tenores en Roma dando un concierto en vivo o en directo. O la difusión de la cultura con Internet. Lo que los profesores sabemos hoy, o debemos saber, que mientras damos la clase, no es ni siquiera después de la clase, el estudiante puede controlar si lo que estamos diciendo es correcto y hasta hacernos preguntas que nos ponen en aprieto. Ese es el mundo de hoy. Desnaturalizar el carácter y contenido de las condiciones de trabajo. Y el derecho del trabajo reaccionó con normas. Entonces el fraude se ha dirigido respecto a la existencia misma de la relación de trabajo. ¿Hay o no hay relación de trabajo? Ayer se mencionaba
la primacía de la realidad, que yo creo que no se ha hecho el suficiente uso de los principios del derecho del trabajo para enfrentar estas relaciones. ¿Y es relación laboral o no es relación laboral? Ya eso es tema de mucha antigüedad que no tiene por qué olvidarse en estos momentos. No es el nombre que se le ponga al contrato, es su naturaleza, es la esencia. Pero todavía se siguen haciendo contratos. Es parte del trabajo que a veces nos piden a los abogados. ¿Cómo hago para que se aplique el Código de Comercio o el Código Civil y no el Código Laboral? ¿Cómo hago para no tener un sindicato enfrente? Un contrato mercantil, servicios profesionales. Sí, pero eso no es suficiente. Pero que ahí no se habla de salario, sino honorario. Pero la naturaleza jurídica de esa suma que usted le está entregando es salario, sin entrar en los detalles de la relación laboral. Identificar al empleador. Es que ahora nosotros, por el cambio tecnológico, no somos capaces de mantenernos en que el empleador es el que recibe el servicio del trabajador y dirige la prestación de ese servicio. El tema de la responsabilidad patronal, las simulaciones, el fraude, va en virtud de eso. Y el contenido de las condiciones de trabajo. La jornada real versus la jornada que aparece en el contrato. Disfrazar el salario como viático, como bonos especiales, para que eso no incida en el cálculo de las prestaciones de los trabajadores. Y eso está conduciendo a que nuestra disciplina, el derecho del trabajo, como lo ha hecho históricamente, por eso no es una disciplina que a todos agrada. Ha creado defensas históricamente. Entonces lo que está pasando ahora con la externalización, tercerización, el nombre outsourcing, muy expresivo, no es totalmente un fenómeno que no está conectado con lo que había antes. Antes había los contratistas intermediarios, en algunos países hacían la distinción, en mi país uno de ellos, contratista y subcontratista. Y era legítimo. Y tiene que seguir siendo legítimo. Si usted va a hacer un anexo aquí, va a buscar una compañía constructora que va a venir con sus trabajadores. El hotel no es el empleador de ellos. Eso está bien. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que las nuevas formas de organización empresarial se ha impuesto que la actividad gerencial, y estamos en el terreno de lo legítimo, no lo patológico, dedicarla al núcleo duro de su actividad. Se dice y se repite, y es cierto, el modelo fordista quedó atrás. Y luego han surgido, pero la externalización hacia afuera. Es decir, lo que antes yo hacía aquí, me lo hace alguien fuera, con sus trabajadores. Yo no tengo nada que ver con responsabilidad laboral. O
este hotel requiere servicios de mantenimiento de su sistema de aires acondicionados o de ascensores, tendrá quizás por allí un plomero de urgencia, un electricista, pero posiblemente tenga una empresa que le da mantenimiento, como puede pasar con mantenimiento, el soporte tecnológico en materia informática, los temas que ya han impuesto por sí solos, de la vigilancia, del aseo, hasta la mensajería, porque el mensajero pasó a ser una especie en riesgo de función con el fax. Pero ahora con el WhatsApp y con todo lo demás, que se puede contratar y mandar electrónicamente el contrato firmado, pero todavía quedan cosas para mensajeros. Es un servicio de mensajería externo que se le presenta a este hotel y a todos los hoteles que tenga aquí y a una fábrica que tenga cosas así como DHL a nivel internacional. Bueno, esas cosas están surgiendo. Eso es razonable. Yo voy, con perdón, los amigos mexicanos, si es que resulta imprudente dar el ejemplo, pero uno aprende mucho en los congresos y a mí me encanta aprender en los congresos. Y a los jóvenes siempre les digo que yo he aprendido más en los congresos que en los 2 años que estuve en Italia estudiando Derecho del Trabajo. Y yo le escuché a un colega mexicano en Colombia hace unos meses atrás, que decía que un trabajador laboraba en una de las empresas del señor Slim, pero que su empleador era otra empresa del señor Slim, que no le daba órdenes, que no dirigía el trabajo. Y yo hago una pregunta, por eso es que pido excusas anticipadas. Gente como el señor Slim necesita hacer trampa para ser millonario en miles de millones. Para aterrizar más la pregunta, para ser eficientes y competitivos, hay que esconder la condición de empleador. Y hay una decisión básica en la que gira mi ponencia. Una cosa es la externalización sin patologías. Yo lo hago porque quiero ser más eficiente y dedicarme, como decía, al núcleo duro. Lo otro lo mando a hacer afuera. Me lo vienen a hacer otros con sus trabajadores. Ellos lo dirigen. Y otra cosa es el suministro de mano de obra. Por eso empezaba diciendo, el trabajador es una persona. Podría entenderse que en circunstancias de excepción, una empresa, díganse, se le fue a la secretaria y necesito otra secretaria. Mientras hago el proceso de selección, hay alguien que tiene secretarias entrenadas y me la manda por 1 mes, por 2 meses. Hasta allí yo, personalmente, respetando conceptos disidentes o contrarios al mío. Pero que una empresa alquile, arriende a sus trabajadores, es convertir en cosa a la persona. Y eso sí es convertir al trabajo en una mercancía. Y generar
hasta una suerte de nueva plusvalía. Porque si es que me sale más económico eso, ¿por qué yo tengo que pagarle entonces una comisión a ese tercero? Que arrienda a trabajadores como si fueran bestias de carga, como si fueran un inmueble. Entonces, eso debería usarlo para pagarle al trabajador. Y en la mayoría de los casos, aquí hay un propósito escondido. Es eludir los instrumentos colectivos de los trabajadores, la negociación colectiva, la huelga. ¿A quién le va a hacer huelga si tu patrón es que es allá? La sindicación. No sé cómo será en los distintos países que están aquí. Lo he escuchado que en muchos ocurre. Y en el mío está ocurriendo contra la ley. En una misma empresa, haciendo el mismo trabajo, trabajadores con carnet rojo y carnet azul. Los de rojo son los que trabajan para la empresa, están en la planilla de la empresa. Y los del azul son los que manda la tercera. Y hacen el mismo trabajo. Se va al diablo, y perdonen la expresión, la igualdad de salario, la igualdad de condiciones de trabajo. Se afectan los derechos colectivos, pero todavía hay más. La patología es más impresionante todavía, porque en algunas experiencias hay diversas vías, pero algunas experiencias incluso de canibalismo sindical. Esa tercera consigue un contrato colectivo y ya lo tiene, contrato colectivo. ¿A quién va a pedirle aumento de salario? A donde realmente trabaja y donde realmente es el empleador, o al otro. Eso son graves patologías, y aquí hay que aplicar los principios del derecho del trabajo. De allí que yo me tomé la libertad, estoy ya al borde de los minutos, de invertir en tiempo productivo, espero, algunos puntos de partida. Y los principios: primacía de la realidad, el principio de continuidad. Claro, ahí no hay estabilidad en el empleo. El derecho a la negociación colectiva, el derecho a reivindicaciones salariales de otro tipo. Todo eso desaparece. Y para terminar, hay un tema que yo solo menciono en mi ponencia, porque he visto muchos colegas que lo están tratando, y es el tema de la franquicia. La franquicia ya no es lo mismo que la externalización. Pero las franquicias, que es un contrato de carácter mercantil, hay una marca acreditada y un tercero que no tiene nada que ver usa la marca, pero con controles y fiscalización. Controles y fiscalización. Controles de calidad. En los Kentucky, por ejemplo, sí, usted puede usar y tiene que tener el establecimiento con el mismo y el señor ese afuera y todo lo demás. Pero tiene que cumplir unos requisitos de higiene, de higiene alimenticia, etcétera, porque el día de mañana hay unos intoxicados, no va a buscar el Kentucky, sino que se van a la competencia. Y usted lo encuentra hasta en los Campos Elíseos en París. Y los cuenta en Beijing. Y no necesariamente es una cadena. Los hoteles, yo no sé este hotel si estará bajo el sistema de franquicia, ya no abre
la cadena, sino que presta su nombre. Y ahí hay una discusión que yo no me metí en el trabajo, nada más la señalo, de quién es el empleador y si hay responsabilidades. Y concluyo, un caso que tarde o temprano va a tener que ser regulado, porque tiene ventajas y desventajas. El caso Uber. Ya hay fallos en Inglaterra y creo que en California que han dicho tiene que reconocerle la condición de trabajador y pagarle seguridad social. En Brasil también, ¿verdad? Entonces, ese es un fenómeno, pero que el derecho del trabajo, usando sus instrumentos históricos, no digo que deban entrar, pero ese modelo híbrido va a tener un poco que ajustarse. Con esto termino. Ya sé que me vencieron los 35 minutos y muchas gracias a ustedes por la paciencia y atención que me han dispensado. Gracias.